Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación especializada Análisis Semanal. Economista Acosta, muy buenos días. ¿Cuáles son sus principales observaciones con respecto al presupuesto presentado por el Gobierno Nacional para el año 2019? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Mi principal observación es que es un presupuesto que nos esconde la verdadera situación fiscal. El Estado está viviendo una crisis fiscal de gran magnitud que logra posponer con mucho endeudamiento, pero tenemos que ya estamos por 7 años consecutivos gastando más de lo que recibimos y la manera de hacerlo es con un fuerte endeudamiento. Entonces viene una proforma de 2019 en la cual la austeridad está ausente. Los gastos corrientes suben en 1.600 millones de dólares, sobre todo porque aparecen nuevas obligaciones para el Estado, el pago del IES y el pago por la ley amazónica. Y por otro lado, una proforma que sigue siendo altamente dependiente del endeudamiento. Entonces requieren 8.000 millones de dólares de financiamiento, lo mismo que el año anterior. Entonces vemos que es una proforma que a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno de austeridad, son esfuerzos insuficientes y que todavía se está manejando un tamaño del Estado excesivamente grande para el nivel de ingresos que tiene el Ecuador en este momento. Economista Acosta, muy buenos días. Una de las propuestas que está manejando el Gobierno Nacional, según lo ha anunciado el propio ministro Richard Martínez, son las concesiones y que a través de esta vía podrían conseguir importantes recursos para poder financiar y reducir de alguna manera la brecha del 2019. Hay que estar claros que esa estrategia de concesiones es una manera de adelantar ingresos, es comernos hoy los ingresos del futuro, algo similar a las preventas petroleras. Y entonces no son una solución en el mediano plazo. Sí permiten pasar el año, porque nos permiten comernos hoy los ingresos del mañana, pero la solución al problema fiscal que estamos viviendo viene por el lado del gasto. Reducir el nivel de gasto, esa es la única salida. En cuanto a las concesiones, vemos que este presupuesto es otro tema de preocupación. Este presupuesto incluye ingresos por 1.000 millones de dólares en concesiones, lo que le permite al gobierno cuadrar la regla macrofiscal que dice que los ingresos corrientes deben financiar gastos corrientes. Lamentablemente, si es que no se incluyen esos 1.000 millones, los ingresos corrientes no alcanzan para pagar todos los gastos corrientes. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Que si es que no se incluyesen o si no se llega a cumplir esos 1.000 millones en concesiones, vamos a estar financiando gasto corriente a través de endeudamiento, algo que lo prohíbe la regla macrofiscal. Entonces yo creo que esos 1.000 millones de concesiones realmente es una cifra puesta para cuadrar el presupuesto, pero que todavía hay un elevado riesgo de que no se cumpla. Requiere de un marco jurídico adecuado, requiere despertar el interés de las empresas que quieran ser concesionarias, es decir, yo creo que todavía no podemos asegurar que se va a cumplir. Ahora, en cuanto a la reducción de gasto que es necesaria, ¿esta iría por el tema de sueldos y salarios? Acaba de hacer Eduardo Jurado un anuncio de que 140,000 contratos ocasionales serán optimizados. Habla de una primera convocatoria a 70,000 concursos y luego una segunda convocatoria igual de 70,000 concursos para servidores y funcionarios públicos. La optimización del gasto va esencialmente por ahí. ¿Por dónde nomás debería ir esta optimización del gasto? En la actualidad, la optimización del gasto no va por sueldos y salarios porque para la proforma de 2019, el gobierno plantea que en una nómina de casi 10.000 millones de dólares haya una reducción de 70 millones de dólares en sueldos y salarios. Es decir, una reducción ínfima en relación al tamaño de la nómina. Entonces, estos anuncios que ya los ha hecho en el pasado el gobierno de esta optimización de los contratos ocasionales ha generado expectativas, pero vemos que realmente la expectativa del gobierno no es muy elevada, por eso coloca en el presupuesto apenas una reducción de 70 millones de dólares. ¿Qué se debería hacer? Yo creo que el gasto corriente, en vez de subir esos 1.600 millones de dólares que ha subido en la actualidad, el gobierno debería colocarse como meta una reducción de al menos 1.000 millones de dólares en los años que le quedan de gobierno, para lograr que el nivel de gasto se reduzca significativamente. La reducción tiene que venir también por el gasto corriente, no solo por el gasto de inversión. ¿Y cómo hacerlo? Hay que reducir el número de instituciones del sector público. Esto necesariamente implicará menos puestos de trabajo en el sector público, necesariamente va a implicar menos actividades del gobierno,
en sectores que no son prioritarios. ¿Qué es prioritario dentro de las actividades del gobierno? La salud, la educación, la seguridad. Pero vemos que el gobierno durante la década pasada se expandió a muchas otras áreas y en este momento estamos financiando ese tamaño del Estado tan grande vía endeudamiento, algo que no es sostenible. La proforma presupuestaria prevé también ingresos extras por impuestos de unos 160 millones de dólares. ¿Es esto factible? Es un desafío y probablemente requiera además reformas tributarias para lograrlo, porque el escenario de la economía es más bien un crecimiento muy leve, muy pequeño. El Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento del 0,7%. Sin embargo, el gobierno en su proforma, para justificar sus cifras, infla el tamaño de la economía y habla de una economía de 114 mil millones de dólares, cuando el dato más reciente del Banco Central hablaba de 104 mil millones. Es decir, un crecimiento, según estos datos, la economía habría crecido en 2 años, crecería un 9%, algo que es imposible de que suceda. Eso no ha sucedido, estamos en una economía lenta, y entonces la estrategia del gobierno dentro de este presupuesto es inflar el tamaño de la economía artificialmente, para que de esta manera el tamaño del desequilibrio se vea más pequeño, del desequilibrio fiscal se vea más pequeño en relación a una economía más grande. Dicho de otras palabras, si es que la economía es muy grande, o es más grande de lo que realmente es, vemos que el déficit fiscal se ve como que fuera más pequeño, pero realmente esto es solamente un artilugio en el papel, porque en la práctica yo creo que esas cifras pronto nos vamos a dar cuenta que no son reales. Ahora, economista, la proforma del próximo año contempla también un precio del barril de crudo de $58. Me parece que son, si no me equivoco, unos $16 más de lo que estaba prevista en la proforma anterior. Esto tampoco alcanza para las necesidades que tendrá el gobierno nacional el próximo año. Definitivamente ya este nivel de precio, si bien es un buen precio del petróleo, pero vemos que el gobierno durante la década anterior acumuló deudas con las compañías petroleras por un esquema de contratos que les garantizó a las compañías petroleras precios fijos, tarifas fijas por cada barril de crudo. Cuando cayeron los precios del crudo, tuvimos meses, por ejemplo en 2016, cuando a las compañías petroleras se les pagaba o se acumulaban deudas con las compañías petroleras por una tarifa que era más alta que el valor que nosotros vendíamos del crudo. Es decir, le pagábamos a la compañía petrolera en promedio $35 por barril, mientras que el crudo se vendía a menos de $25 por barril. Perdíamos por cada barril que salía. Y todas esas deudas se acumularon y el gobierno ahora tiene que comenzar a pagar todas esas deudas a las compañías petroleras. El déficit del orden de 8.000 millones de dólares para el 2019, ¿cómo puede ser solventado? ¿Es la única vía más endeudamiento? ¿Y qué calidad tiene Ecuador al momento como sujeto de crédito? Este presupuesto yo lo califico de siga la fiesta. Es un presupuesto que se basa en más endeudamiento, no realizar ningún ajuste, porque todos sabemos que el ajuste es feo, el ajuste es doloroso, en el ajuste hay gente que se queda sin trabajo, entonces el gobierno no quiere asumir ese costo político. Y entonces la manera de no asumirlo es en seguir endeudándole al país como se ha venido haciendo desde 2013 hasta acá. 7 años consecutivos, va a ser 2019, con fuertes déficits fiscales. ¿Cómo hacerlo? Tarjeteando. Y el tarjeteo en el caso del Estado es más endeudamiento interno y externo. El problema aquí es que cada vez es más complicado seguir endeudándonos al mismo ritmo, porque vemos que a nivel internacional la era de las tasas de interés baratas, del dinero barato, se acabó. Estados Unidos está subiendo sus tasas de interés de manera permanente, cada vez es más costoso endeudarse en el exterior, y por otro lado, el riesgo país también se ha elevado. Entonces los inversionistas le ven al Ecuador como un país de alto riesgo, lo que nos complica aún más en seguir con esta estrategia de conseguir financiamiento por 8.000 millones de dólares, igual que el año pasado. La apuesta a las actividades extractivistas que también se han reflejado en políticas del gobierno y de alguna manera en el presupuesto significan un cambio en la matriz productiva, economista Acosta. ¿Y qué haría falta para hacer más productivo al Ecuador? Bueno, definitivamente el Estado va a buscar de dónde sacar dinero. La opción inmediata va a ser siempre el bolsillo de los ciudadanos, porque hay que estar muy claros que las deudas, todas las deudas que adquiere el Estado, con esta política de no hago ningún ajuste porque yo quiero seguir gastando,
ese tarjeteo finalmente lo pagamos los ciudadanos vía futuros impuestos. No hay otra alternativa. Entonces tenemos que estar conscientes que vendrán nuevas reformas tributarias. Por otro lado, también el gobierno insistirá en actividades que le puedan dar fuertes rentas. Una de esas definitivamente son las actividades extractivistas, más petróleo, más minería. Son mecanismos para sacar dinero, porque la otra alternativa es seguir cargándole al bolsillo de los ciudadanos con más impuestos. Definitivamente, para salir adelante, el país necesita poner en orden las cuentas fiscales, y el poner en orden las cuentas fiscales no viene por el lado de ver cómo me endeudo más, sino viene con ir al origen del problema, y el origen del problema es gastar menos, gastar en función de los ingresos. Como todo padre y madre de familia conocen, uno tiene que gastar un monto que sea sostenible en función del nivel de ingresos que uno tiene en ese momento. El Estado ya no es ese gran receptor de petrodólares como fuimos hasta hace poco, y entonces tenemos que acostumbrarnos a vivir sin esos petrodólares, y eso es algo que todavía no se ha hecho. Esa es la gran decisión pospuesta del país. Economista, al parecer una de las opciones que indiscutiblemente está barajando el gobierno nacional frente a las necesidades del 2019 y para poder cubrir estos más de 8.000 millones es justamente el endeudamiento. Pero ahí nos preguntamos cuáles son las opciones del endeudamiento, hacia dónde debe ir Ecuador, hacia los organismos multilaterales, tal vez pensar nuevamente en el Fondo Monetario Internacional, y cuáles serían las opciones, o la renegociación y continuar dialogando en este caso con China, o cuáles serían las opciones a estos dos. Lamentablemente el Ecuador es el caso de un país gastador compulsivo que depende de que le sigan prestando para seguir gastando, porque si no, no tiene plata para gastar. Vemos que 2019 va a requerir de nuevo 8.000 millones de dólares en financiamiento, lo mismo que en 2018. Es decir, estamos de un tren insostenible de gasto, y el gobierno, por el tema político, no quiere asumir el costo del ajuste, porque, como digo, el ajuste es doloroso. Pero hay que estar muy claro, eso significa que el gobierno va a aceptar todas las opciones de financiamiento, no hay cómo ponerse a escoger, realmente tiene que aceptar lo que llegue, y yo creo que eventualmente va a tener que acudir también al Fondo Monetario Internacional. Lo lamentable es que es muy probable que, si como maneja esta estrategia de posponer el ajuste, lleguemos al fondo en una situación de inanición, una economía absolutamente débil, unas finanzas públicas sin recursos que van a pedir auxilio. Y ese es el peor de los escenarios. El Ecuador no tiene que ir a pedir auxilio, el Ecuador tiene que hacer las tareas, y hacer las tareas significa recortar el nivel de gasto de manera valiente hoy, para que cuando vayamos a pedir financiamiento, que yo creo que al fondo de cualquier manera va a tener que ir el país, porque es un financiamiento barato y de largo plazo, pero cuando vayamos al fondo no tengamos que aceptar condiciones, sino que nosotros mismos hagamos el trabajo. Nosotros hacemos las condiciones, nosotros somos lo suficientemente inteligentes como para poder poner en orden las finanzas públicas, y el desequilibrio de una década, el despilfarro tiene que acabar, y eso debemos hacerlo previamente antes de acudir al fondo. Caso contrario, llegaremos al fondo con una economía muy débil para tener que aceptar cualquier condición que ellos impongan. En este escenario, economista Costa, cabe una pregunta con tintes locales. El gobierno municipal local ha pedido ayuda al gobierno para subsidiar la operación, imposible de hacerlo solamente con el pasaje, para el proyecto Tranvía, así como el alto endeudamiento adquirido por este proyecto. El presidente hace 2 días, ante el planteamiento que se le hizo, fue más bien evasivo. ¿Qué alternativas le podrían quedar al municipio de Cuenca? Yo creo que este no es el momento de seguir repartiendo subsidios y beneficios, porque tenemos un Estado quebrado. Eso hay que estar muy conscientes. Y más bien lo que se va a repartir en este momento es el momento de repartir las cuentas. Y las cuentas siempre las pagamos los ciudadanos, hay que estar muy claros, porque nos encanta recibir el subsidio y el bono y el beneficio, pero no nos damos cuenta que la cuenta de todo esto también sale de nuestro bolsillo. El Estado lo que nos entrega en un bolsillo, nos lo quita por el otro bolsillo. Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos al momento de repartir beneficios. Un transporte público necesita de subsidios, definitivamente. Yo creo que esa es alguna opción que tiene que manejarse, pero que la alcaldía tiene que también ver el mecanismo de hacerlo para ver de dónde va a sacar el dinero, porque finalmente esos subsidios también los terminamos pagando los ciudadanos. Y el Estado no está en condiciones de seguir repartiendo más subsidios, sino que lo más probable es que más temprano que tarde se comiencen a revisar los actuales subsidios a los combustibles nuevamente y se siga buscando cómo reducir gasto público. Eso yo creo que de eso no nos vamos a salvar, y el momento oportuno para este tipo de cosas es que a nivel de un gobierno local
que busque mecanismos propios de dónde financiar un subsidio, probablemente reduciendo gastos en otras áreas, para destinar esos recursos al transporte público, que definitivamente es una prioridad en toda ciudad. ¿Qué expectativa tiene usted en lo que pueda discutirse, debatirse en la Asamblea y finalmente decidirse con respecto a este presupuesto? Yo espero que en la Asamblea se haga un trabajo responsable de revisión de estos supuestos irreales que contiene la proforma, y sobre todo que se pida un trabajo, no como se hace no comúnmente, con objetivo político, de ver de garantizar que se repartan las rentas. Lamentablemente no hay rentas que repartir. En este momento se debe revisar de manera responsable cómo se van a repartir las cuentas por pagar, cómo comenzar a reducir el gasto y ser más exigentes. Caso contrario, la Asamblea va a ser cómplice de un presupuesto que lo único que hace es posponer el ajuste, y el resultado de posponer el ajuste es que el día de mañana, cuando sea inevitable ajustarnos, sea aún más costoso. Una especie de bola de nieve que se sigue empujando colina arriba hasta que cada vez se vuelve más grande y más grande, hasta que ya no podemos sostenerla y se nos viene abajo aplastándonos. Eso es lo que tenemos que evitar. Se puede hacer, pero la manera de hacerlo es con responsabilidad, con un criterio de estadistas. Eso es lo que se debe esperar del gobierno y de la Asamblea, que se den cuenta de que estamos viviendo una situación insostenible y que requiere de medidas. Posponer el problema es solo agrandar el problema, porque de por medio sigue aumentando la enfermedad de este exceso de gasto fiscal. Finalmente, economista Acosta, si es que podría calificar a la proforma presupuestaria en pocas palabras, ¿cómo lo haría? Yo creo que es una proforma que lo que nos está planteando es que siga la fiesta. Posponer el ajuste y mucho endeudamiento. Esa es definitivamente, y concluyo con esto, una proforma insostenible, una proforma que no nos hace bien a los ciudadanos en una visión de mediano plazo, permite que no sintamos ningún costo en el corto plazo, pero el día de mañana tendremos que pagar todas las cuentas con creces. Gracias al analista económico Alberto Acosta Burneo, director de la revista Análisis Semanal.